Hola gentita Gozu de YouTube, bueno, aquí trayéndoles un nuevo video para este canal, espero que les guste. Sin nada más que decirles, disfruten el video. Empieza. Capítulo 1. East Blue, un mar particular. Un joven estaba de pie en un barco mirando tranquilamente el mundo azul del mar. Una fina capa de niebla transparente cubría la superficie del mar. El viento soplaba, llevando la fragancia del aire. El nombre del joven era John. Un estudiante de secundaria de 16 años que de alguna manera había cruzado a este mundo hace aproximadamente un mes mientras miraba One Piece. En su vida anterior, pertenecía a una familia promedio. Tenía una estatura media y media en casi todo. Lo único que destacaba era su buena apariencia, que no era tan obvia. Pensó que podría lograr grandes cosas al cruzar a este mundo. Sin embargo, lo recibió un destino trágico que lo confundió. Las otras personas generalmente se cruzaban como familiares directos de altos funcionarios marinos como Sengoku y Monkey D. Garp, o como hermanos jurados del rey pirata Gold D. Roger. ¿Pero qué pasa con John? Fue arrestado en un barco pirata y se convirtió en un trabajador de bajo rango. Realizó trabajos menores y ocasionales como reparar barcos, echar anclas, izar velas y transportar cargas pesadas. Esta aún no era la parte triste. El capitán del barco era Joker Buggy, el sobrehumano cuya capacidad de dividir su cuerpo con el poder de la fruta del diablo. En este momento, estaba etiquetado con una recompensa de 6 millones de baileys, lo que se consideraba un pirata no tan famoso. El llamado Buggy, que poseía una notable durabilidad física con una recompensa de 15 millones de baileys, era cosa del futuro. Sonó un fuerte pop y John recibió una palmada en la cabeza. Se cubrió la cabeza y se giró para ver que un hombre grande y gordo lo miraba fijamente con fiereza. Su nombre era Tom, un miembro ordinario del Buggy Pirate. Estaba lleno de fuerza bruta y le gustaba intimidar a los débiles. Tom dijo: «Niño, tienes mucho tiempo libre. ¿Terminaste de llenar las municiones que te pidió el capitán Buggy? ¿Cómo puedes tener tiempo libre para mirar el mar aquí?» John no dijo nada. Este tipo lo condujo silenciosamente hasta la cabina debajo de la cubierta, donde continuó recargando las municiones de Buggy. No era que John tuviera miedo de defenderse. Más bien, realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Simplemente no podía vencer a este tipo. Recordó que el día después de su captura, Tom lo intimidó. Él se defendió, pero este tipo lo empujó al suelo y lo golpeó. No fue hasta la semana pasada que sus heridas por la paliza de Tom mejoraron. Aunque John no le tenía miedo al mundo, comprendía que un héroe sufriría una pérdida inmediata. Con su actual estado desarmado, luchar contra Tom con fuerza sería inútil excepto por agregar algunas heridas más en su cuerpo. Cuando me vuelva más fuerte, no te dejaré ir. John pensó sombríamente. Sin embargo, ¿cómo podría volverse fuerte? Este fue el problema. El poder no cayó del cielo como un pastel. Por cierto, el poder en este mundo podría dividirse aproximadamente en 3 tipos. Fruta del diablo, habilidades físicas y armas. Para conseguir una fruta del diablo, necesitabas una excelente oportunidad, como caminar por una isla y encontrarte con una. Después de comerla, resultó ser una fruta común, que era inútil y te convertía en un pato de la sequía. Era solo una broma. O tenías mucho dinero en la mano y podías comprar una paramecia o Zoan cuyo valor rondaba los 100 millones de baileys, o tenías cierta cantidad de poder y se lo arrebataste a otros. En resumen, John ni siquiera tenía una, por lo que la fruta del diablo no era una consideración. Incluso si John hiciera flexiones o sentadillas diarias y otro entrenamiento físico, como mucho, su cuerpo se volvería más fuerte y más resistente a algunos golpes. Sin embargo, todavía sería imposible vencer a tanta gente de los Buggy Pirates. Además, en este barco pirata, era imposible entrenar su condición física y practicar artes marciales como el Rokushiki, porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Si conociera el Rokushiki, incluso si solo conociera un movimiento como el Shingan, John habría hecho muchos agujeros de sangre en el cuerpo de Tom. Sin embargo, la realidad le dijo a John: «Vete y vete a la mierda. A este ritmo, ¿cuándo podría llegar a la cima?» Iba a ser intimidado, abusado, reprendido y ordenado en una tienda de malditos payasos hasta que fuera viejo y canoso. Entonces, cuando fuera inútil, lo abandonarían por el resto de su solitaria y miserable vida. ¿Por qué tuvo tanta mala suerte? En este punto, la apariencia de John se oscureció gradualmente y su estado de ánimo cambió de la decepción a la desesperación. Poco a poco, con su desesperación, John se quedó dormido en la fría cubierta inferior. Al día siguiente, cuando el cielo acababa de ponerse blanco y John todavía dormía, apareció un hombre grande junto a John.
Se paró en las escaleras de la cabaña más baja y pateó bruscamente a John para despertarlo. El gran hombre era Tom, que siempre lo estaba intimidando. Los ojos somnolientos de John inmediatamente se enojaron. Sin embargo, cuando Tom vio tal mirada de ira, no tuvo miedo en absoluto. En cambio, miró a John con gran interés. Quería ver qué podía hacerle este tipo. La mirada en los ojos de John era como el gruñido de un hombre débil y el rugido de un gato. La ira de un hombre débil no podía asustar a nadie en lo más mínimo. Cuando Tom vio la expresión de John, casi se rió a carcajadas. ¿Qué pasa, chico? ¿No estás contento con eso?, dijo mientras agarraba el cabello de John y lo sacudía tan fuerte como podía. John estaba tan furioso que le dio un puñetazo a Tom. Sin embargo, con el pequeño cuerpo de John, el puñetazo fue como la picadura de un mosquito. En realidad, fue peor que la picadura de un mosquito. Tom lo agarró por la muñeca con su gran mano. HMPH, ¿todavía te atreves a defenderte? Veamos si te matan o no. Dicho esto, Tom apretó su gran mano en un puño y golpeó a John en la cara. John cayó a la cubierta, se le formó una marca roja clara en la cara y casi le arrancaron los dientes. Tom, todavía resentido, levantó el pie y pateó con fuerza a John. La fuerza hizo que John cayera y golpeara la pared de la cabaña. John sentía dolor por la paliza, pero no gruñó en absoluto. HMPH, te mostraré lo poderoso que soy. Compórtate de ahora en adelante, o te golpearé así 3 veces al día. Además, ponte a trabajar y no holgazanees aquí como una mujer. Después de decir eso, Tom arqueó las cejas con orgullo. Movió su gordo cuerpo como un general triunfante y caminó hasta la cubierta superior tarareando una melodía. John se levantó lentamente del suelo, soportando el dolor. Los débiles siempre fueron así. Por no hablar de la dignidad, incluso el derecho fundamental a sobrevivir casi había desaparecido. John no pudo evitar recordar las palabras de los 7 señores de la guerra del mar cocodrilo. La debilidad era un pecado. No, debe volverse fuerte. ¿Fuerte? Esta era una palabra que incluso John encontraba divertida cuando pensaba en ella. ¿Cómo podría conseguir un gran poder ahora? Casi no había posibilidad. Y entonces, John tuvo una idea. Debería asesinar a Tom. Luchemos contra él hasta la muerte y muramos con él. Con eso, nunca más tendría que sufrir el asqueroso enfado de Tom. No había miedo a la muerte ante el peligro. No había forma de regresar sin luchar. East Blue, un mar particular. Un joven estaba de pie en un barco mirando tranquilamente el mundo azul del mar. Una fina capa de niebla transparente cubría la superficie del mar. El viento soplaba, llevando la fragancia del aire. El nombre del joven era John. Un estudiante de secundaria de 16 años que de alguna manera había cruzado a este mundo hace aproximadamente un mes mientras miraba One Piece. En su vida anterior, pertenecía a una familia promedio. Tenía una estatura media y media en casi todo. Lo único que destacaba era su buena apariencia, que no era tan obvia. Pensó que podría lograr grandes cosas al cruzar a este mundo. Sin embargo, lo recibió un destino trágico que lo confundió. Las otras personas generalmente se cruzaban como familiares directos de altos funcionarios marinos como Sengoku y Monkey D. Garp o como hermanos jurados del rey pirata Gold D. Roger. ¿Pero qué pasa con John? Fue arrestado en un barco pirata y se convirtió en un trabajador de bajo rango. Realizó trabajos menores y ocasionales como reparar barcos, echar anclas, izar velas y transportar cargas pesadas. Esta aún no era la parte triste. El capitán del barco era Joker Buggy, el sobrehumano cuya capacidad de dividir su cuerpo con el poder de la fruta del diablo. En este momento, estaba etiquetado con una recompensa de 6 millones de baileys, lo que se consideraba un pirata no tan famoso. El llamado Buggy, que poseía una notable durabilidad física con una recompensa de 15 millones de baileys, era cosa del futuro. Sonó un fuerte pop y John recibió una palmada en la cabeza. Se cubrió la cabeza y se giró para ver que un hombre grande y gordo lo miraba fijamente con fiereza. Su nombre era Tom, un miembro ordinario del Buggy Pirate. Estaba lleno de fuerza bruta y le gustaba intimidar a los débiles. Tom dijo: «Niño, tienes mucho tiempo libre. ¿Terminaste de llenar las municiones que te pidió el capitán Buggy? ¿Cómo puedes tener tiempo libre para mirar el mar aquí?» John no dijo nada. Este tipo lo condujo silenciosamente hasta la cabina debajo de la cubierta, donde continuó recargando las municiones de Buggy. No era que John tuviera miedo de defenderse. Más bien, realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Simplemente no podía vencer a este tipo. Recordó que el día después de su captura, Tom lo intimidó. Él se defendió, pero este tipo lo empujó al suelo y lo golpeó. No fue hasta la semana pasada que sus heridas por la paliza de Tom mejoraron.
Aunque John no le tenía miedo al mundo, comprendía que un héroe sufriría una pérdida inmediata. Con su actual estado desarmado, luchar contra Tom con fuerza sería inútil excepto por agregar algunas heridas más en su cuerpo. Cuando me vuelva más fuerte, no te dejaré ir. John pensó sombríamente. Sin embargo, ¿cómo podría volverse fuerte? Este fue el problema. El poder no cayó del cielo como un pastel. Por cierto, el poder en este mundo podría dividirse aproximadamente en 3 tipos. Fruta del diablo, habilidades físicas y armas. Para conseguir una fruta del diablo, necesitabas una excelente oportunidad, como caminar por una isla y encontrarte con una. Después de comerla, resultó ser una fruta común, que era inútil y te convertía en un pato de la sequía. Era solo una broma. O tenías mucho dinero en la mano y podías comprar una paramecia o zoan cuyo valor rondaba los 100 millones de baileys, o tenías cierta cantidad de poder y se lo arrebataste a otros. En resumen, John ni siquiera tenía una, por lo que la fruta del diablo no era una consideración. Incluso si John hiciera flexiones o sentadillas diarias y otro entrenamiento físico, como mucho, su cuerpo se volvería más fuerte y más resistente a algunos golpes. Sin embargo, todavía sería imposible vencer a tanta gente de los buggy pirates. Además, en este barco pirata, era imposible entrenar su condición física y practicar artes marciales como el Rokushiki, porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Si conociera el Rokushiki, incluso si solo conociera un movimiento como el Shingan, John habría hecho muchos agujeros de sangre en el cuerpo de Tom. Sin embargo, la realidad le dijo a John, vete y vete a la mierda. A este ritmo, ¿cuándo podría llegar a la cima? Iba a ser intimidado, abusado, reprendido y ordenado en una tienda de malditos payasos hasta que fuera viejo y canoso. Entonces, cuando fuera inútil, lo abandonarían por el resto de su solitaria y miserable vida. ¿Por qué tuvo tanta mala suerte? En este punto, la apariencia de John se oscureció gradualmente y su estado de ánimo cambió de la decepción a la desesperación. Poco a poco, con su desesperación, John se quedó dormido en la fría cubierta inferior. Al día siguiente, cuando el cielo acababa de ponerse blanco y John todavía dormía, apareció un hombre grande junto a John. Se paró en las escaleras de la cabaña más baja y pateó bruscamente a John para despertarlo. El gran hombre era Tom, que siempre lo estaba intimidando. Los ojos somnolientos de John inmediatamente se enojaron. Sin embargo, cuando Tom vio tal mirada de ira, no tuvo miedo en absoluto. En cambio, miró a John con gran interés. Quería ver qué podía hacerle este tipo. La mirada en los ojos de John era como el gruñido de un hombre débil y el rugido de un gato. La ira de un hombre débil no podía asustar a nadie en lo más mínimo. Cuando Tom vio la expresión de John, casi se rió a carcajadas. ¿Qué pasa, chico? ¿No estás contento con eso?, dijo mientras agarraba el cabello de John y lo sacudía tan fuerte como podía. John estaba tan furioso que le dio un puñetazo a Tom. Sin embargo, con el pequeño cuerpo de John, el puñetazo fue como la picadura de un mosquito. En realidad, fue peor que la picadura de un mosquito. Tom lo agarró por la muñeca con su gran mano. HMPH, ¿todavía te atreves a defenderte? Veamos si te matan o no. Dicho esto, Tom apretó su gran mano en un puño y golpeó a John en la cara. John cayó a la cubierta, se le formó una marca roja clara en la cara y casi le arrancaron los dientes. Tom, todavía resentido, levantó el pie y pateó con fuerza a John. La fuerza hizo que John cayera y golpeara la pared de la cabaña. John sentía dolor por la paliza, pero no gruñó en absoluto. HMPH, te mostraré lo poderoso que soy. Compórtate de ahora en adelante, o te golpearé así 3 veces al día. Además, ponte a trabajar y no holgazanees aquí como una mujer. Después de decir eso, Tom arqueó las cejas con orgullo. Movió su gordo cuerpo como un general triunfante y caminó hasta la cubierta superior tarareando una melodía. John se levantó lentamente del suelo, soportando el dolor. Los débiles siempre fueron así. Por no hablar de la dignidad, incluso el derecho fundamental a sobrevivir casi había desaparecido. John no pudo evitar recordar las palabras de los 7 señores de la guerra del mar cocodrilo. La debilidad era un pecado. No, debe volverse fuerte. ¿Fuerte? Esta era una palabra que incluso John encontraba divertida cuando pensaba en ella. ¿Cómo podría conseguir un gran poder ahora? Casi no había posibilidad. Y entonces, John tuvo una idea. Debería asesinar a Tom. Luchemos contra él hasta la muerte y muramos con él. Con eso, nunca más tendría que sufrir el asqueroso enfado de Tom. No había miedo a la muerte ante el peligro. No había forma de regresar sin luchar. Al ver que el capitán estaba a punto de hacer un alboroto, la tripulación hizo un claro cerca de la cubierta de la cruz. Buggy colocó 8 cuchillos voladores entre los dedos de cada mano, vara,
Tom estaba firmemente atado a la cruz. Luchó desesperadamente por liberarse de las cuerdas, pero fue inútil. Mientras observaba con horror, el cuchillo giratorio de alta velocidad hizo más de una docena de cortes sangrientos en el cuerpo de Tom. Lo único que salió fue el grito de Tom. Las dos manos con los cuchillos voladores giraron hacia Boogie y se unieron nuevamente a sus brazos. Mientras miraba a Tom con dolor, Boogie sonrió con satisfacción. Bara, oh. Justo cuando todos pensaban que Boogie se detendría allí, no esperaban que el cuchillo volador volviera a girar como lo fue la primera vez. Voló hacia Tom y continuó dejándole un corte. Oh, capitán, por favor deténgalo. Vuele, Tom, que normalmente era tan grosero, gimió como una mujer. Sin embargo, Boogie no tenía la menor intención de detenerse. Los cuchillos giratorios volaron hacia el cuerpo de Tom una y otra vez. Después de media hora de dar vueltas y vueltas, no había ni un solo trozo de buena carne en el cuerpo de Tom. Fue torturado hasta la muerte. Los piratas que presenciaron la tortura pasaron de expresiones de asombro a expresiones de emoción. Finalmente, cuando Tom perdió demasiada sangre y se quedó sin aliento, aplaudieron el gran movimiento del capitán Boogie. Entre ellos, quien más sintió la grandeza de Boogie fue el jefe de gabinete, Kabaji, cuyo rostro sombrío mostraba una excitación sedienta de sangre. En un barco pirata, el capitán del barco era el dios y el gobernante. La voluntad del capitán era, en cierta medida, la voluntad de la tripulación. Por otro lado, Boogie de Star Clown disfrutaba torturando a los débiles, lo que provocó que muchos miembros de la tripulación del barco maltrataran a los débiles. De ahí que, hasta cierto punto, se formarán personas como Tom, quien fue ejecutado por él. Entre la tripulación, John era la excepción y despreciaba ese comportamiento. Incluso si se volviera fuerte, no torturaría a los débiles e inocentes. Por eso John no sintió nada por la muerte de Tom. Desde el momento en que fue atrapado en el barco, John nunca pensó que era miembro de los piratas de Boogie. Pensó que su vida sería mejor después de la muerte de Tom y que sería menos humillado. Sin embargo, la muerte de Tom aún no cambió el hecho de que John era el trabajador naval más débil entre los de abajo. Pasaron 2 días más y se acercaban a su destino, Orange Town. Ese día, a John se le ordenó pintar la barandilla del barco. Mientras trabajaba en ello, Richie, el león, salió de la nada y derribó a John y el cubo de pintura, derramando pintura roja por todo el lugar. Cuando John se levantó del suelo hecho un desastre, vio a Moji, el primer oficial de los piratas Boogie, sonriendo y riendo. En cuanto a Richie, que lo había derribado, estaba mirando a John con ojo de tigre. ¿Quién más podría ser si no fuera Moji? Cuando Moji vio a John mirándolo, su sonrisa inmediatamente se volvió severa. La pintura que John le había salpicado el cuerpo todavía goteaba sobre la cubierta mientras miraba al hombre que se había burlado de él. Cuando Moji vio la mirada en los ojos de John, se molestó. ¿Qué pasa? ¿Estás insatisfecho con esto, chico? El león, Richie, rugió en respuesta a las palabras de su amo. Mostró garras afiladas para asustar a John. John, sin embargo, no temía en lo más mínimo al hombre y a la bestia frente a él. Todavía miraba a Moji enojado. ¿Qué quieres decir con esto? Moji fue el primer oficial. Aparte de Boogie, él era el jefe del barco. ¿Cómo se atreve un trabajador de bajo rango a hablarle así? Oye, ¿qué pasa con esa mirada y ese tono de voz? ¿No sabes quién soy? Dijo Moji pomposamente, y Richie lo correspondió con un gruñido. No me importa quién seas. Te pregunto qué diablos quisiste decir con esto. John se enojó cada vez más y miró a Moji sin retroceder. Al escuchar a John hablar así, Moji no pudo evitar congelarse. ¿Este niño realmente tiene agallas? No sabía el hecho de que en el momento en que John decidió asesinar a Tom, ya había puesto la vida y la muerte en la ecuación. En lugar de vivir en ese estado, preferiría luchar hasta la muerte contra estos tipos. Si estas personas no tenían miedo a la muerte, ¿por qué debería tenerle miedo él? Sin embargo, la ira de los débiles todavía no asustó a nadie. Moji sonrió sombríamente. Si ese es el caso, dejaré que Richie te muerda hasta la muerte. Como si le hubieran ordenado hacerlo, Richie abrió mucho la boca y estaba a punto de saltar hacia John. En ese momento, un puño golpeó a John en la cara. Rodó 10 metros por la cubierta y chocó contra una cabina antes de detenerse. Cuando John miró hacia arriba, era Boogie el payaso estelar. Resultó que Boogie pasaba por allí y vio lo que pasó con los dos hombres. Boogie juntó las manos frente a su pecho y le dijo a John: Oye, ¿nadie te enseñó nunca lo que significa ser superior? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Moji, el primer oficial de nuestro barco? A los ojos de Boogie no existía el bien y el mal, solo los fuertes y los débiles. Incluso si el león de Moji, Richie, mordiera a John hasta matarlo, no ayudaría a John.
Que alguien me encierre a este tipo en la cabina más baja. No lo dejes salir durante 2 días y no lo alimentes. Ordenó Buggy. Sí. Los dos piratas hicieron lo que les dijeron. Después de que se llevaron a John, Moji le dijo a Buggy: Capitán, ese tipo me ha ofendido. Debería haber sido ejecutado. Buggy sonrió descuidadamente: llegaremos a Orangetown en breve y pronto tendremos nuestra base. He estado tan feliz durante los últimos 2 días que lo dejaré ir por ahora. Soy un hombre misericordioso. Al escuchar esto de Buggy, Moji no dijo nada más. Por la noche, dentro del camarote más bajo del barco, todo estaba completamente oscuro y John estaba sentada sola en el suelo. Un sentimiento constante de vacío y soledad, sumado a un sentimiento de tristeza que se sucede uno tras otro. ¿Fue este el final de su vida aquí? ¿Fue sometido a acoso y murió desesperado? ¿Por qué tuvo que ser él quien sufriera este destino? Mientras John sufría, lo que sucedió después le dio una gran esperanza nuevamente. Atención anfitrión, el sistema Naruto está encendido. La tienda Naruto se está cargando y se está leyendo información personal. Espere, ¿eh? ¿Qué demonios es eso? La atención de John se centró en las palabras en su cabeza mientras escuchaba atentamente. Todas estas voces provenían del interior de la cabeza de John y se muestra su información personal. Leijin género masculino. Edad: 16 años. Rango ninja. Estudiante de la Academia Kekkei Genkai o Fuerza Humana. Ninguna ninjutsu. Ninguno. Inventario, herramientas, armas. Ninguno bestia contratada. Ninguna. Modo sabio. No habilitado. Cantidad de chakras. 0, 0. Lo que sigue fue una serie de explicaciones sobre la información personal del sistema. Su rango era actualmente el más bajo, que era estudiante de la academia. Había 3 niveles de rango ninja, que eran Genin, Chunin y Jonin. Cada uno de estos niveles se dividió en 3 etapas, que fueron elemental, intermedia y avanzada. Jonin, High Ninja, era el rango más alto, pero por encima de él, había otros rangos. El rango ninja crecería junto con la fuerza del anfitrión. Kekkei Genkai o Fuerza Humana se podía obtener robando cartas usando la moneda mundial, el Bailey. Se activaría cuando el anfitrión alcanzara a Chunin, ninja medio. El ninjutsu se puede obtener robando una carta usando Bailey. Como nota especial, la mayor parte del ninjutsu se dividía en 6 rangos. S, A, B, C, D y E. Cuanto más alto era el rango, más Bailey se necesitaba. Siempre que el anfitrión tuviera suficiente muralla, las cartas de ninjutsu se podían sacar en cualquier momento. Una vez extraídas las cartas, el ninjutsu se podía aprender inmediatamente. Cada vez que el anfitrión sacaba una carta de ninjutsu, se extraía una de las 3 cartas aleatorias. El coste de cada sorteo sería el que se muestra a continuación. Ninjutsu de rango E, cada sorteo requirió 10,000 Bailey. Ninjutsu de rango D, cada sorteo requirió 10 W Bailey. Ninjutsu de rango C, cada sorteo requirió 100 W Bailey. Ninjutsu de rango B, cada sorteo requirió 1000 W Bailey. Un ninjutsu de rango, cada sorteo requirió 100 millones de Bailey. Ninjutsu de rango S, cada sorteo requirió 1000 millones de Bailey. El rango del ninjutsu no representaba su poder destructivo. Más bien, representaba la dificultad de aprenderlo. Cuanto mayor sea el rango del ninjutsu, mayor será el precio para obtenerlo. Bestia contratada se activaría cuando el anfitrión alcanzara un cierto rango, el sistema determinaría el rango. Después de eso, el anfitrión podría convocar a su bestia contratada. El modo sabio se activaría automáticamente cuando el anfitrión alcanzara a Chunin, ninja medio. En ese momento, el anfitrión podría ingresar a la región sabia para practicar. Después de leer esta serie de descripciones, John entendió de inmediato. Este era un sistema donde el dinero podía hacerte más fuerte. Sin embargo, también fue gracias a este sistema que John tomó el camino de la cumbre. Leyó atentamente la información personal del sistema una por una. Ninjutsu requirió Bailey para extraer, y Kekkei Genkai o Fuerza Humana podría activarse siempre que alcanzara a Chunin. John era fanático de One Piece y Naruto en su vida anterior, por lo que estaba muy familiarizado con ellos. Hablando de este modo sabio, había 3 lugares donde se podía aprender: Monte Myoboku, Cueva Ryuchi y Bosque Shikotsu. Después de practicarlo con éxito, el sabio pudo usar Senjutsu, y sus estados eran varias veces o incluso docenas de veces más altos que los estados normales. El poder del ninjutsu, taijutsu y otras técnicas utilizadas aumentaría exponencialmente. No solo eso, sino que el modo sabio también activaría el cuerpo, reduciría en gran medida el dolor cuando se lesiona y aumentaría la recuperación.
Sin embargo, todo esto fue historia para otro día. ¿Qué tipo de Kekkei Genkai o fuerza humana obtendría? ¿Cuál de estos 3 lugares sería el lugar para que él aprendiera el modo sabio? Estas cosas hicieron que John se emocionara con sentimientos encontrados cuando pensaba en ellas. Justo cuando John estaba inmerso en la alegría, el sistema volvió a sonar. La tienda Naruto estaba abierta y se vendieron y cotizaron los siguientes artículos. Espada del dios del trueno, 60 millones de vientre. Etiquetas explosivas, 80.000 barrigas por pieza. Pergamino, en el que podría convocar criaturas, personas y objetos, etc. 10,000 belly. Ninjato, 8.000 barriga. Itayate, 500 vientre. Shuriken, 10 belly por artículo. Kunai, 10 vientre por artículo. La tienda Naruto actualizaba los artículos periódicamente y se podían comprar en cualquier momento. Al mirar estos elementos, los recuerdos de John sobre Naruto aparecieron nuevamente en su mente. Si no me equivoco, se dijo que la espada tenía un poder de trueno infinito y era muy poderosa cuando se combinaba con la técnica del dios del trueno volador. Más tarde, Ida Temorino robó la espada y luego se la entregó al ninja rebelde Aoi Rokuso. En la historia original de Naruto, la espada fue rota por el Chidori de Sasuke Uchiha y luego rota por el Rasengan de Naruto Uzumaki. Sin embargo, esto no significaba que la espada del dios del trueno fuera menos poderosa. En cambio, la espada del dios del trueno era demasiado buena. En manos del segundo Hokage, esta espada era poderosa. Gracias a Aoi Rokuso, la espada solo se vendió en la tienda por 60 millones de belly. En cuanto a las etiquetas explosivas, su poder era comparable al de una bomba. Era tan poderosa como la técnica de liberación de explosión del shinobi. Podría usarse junto con kunai, shuriken, etc. También podría usarse para colocar trampas. Ahora, los sentimientos de John probablemente estaban más allá de las palabras. Estaba lleno de emoción, confusión y deseo. Con este sistema, John parecía haber estado en la cima del mundo, pasando por alto a los guerreros más fuertes del mundo. El rey de los piratas, los 3 almirantes, los 4 emperadores, los 5 ancianos, los 7 señores de la guerra del mar, los 3 dulces comandantes y los piratas de las bestias. Mientras pensaba, el sistema volvió a emitir un pitido. Como era la primera vez que iniciabas este sistema, podrías tener la oportunidad de dibujar ninjutsu. John se animó y se frotó las manos con entusiasmo. Está bien, comencemos a extraer ahora. La siguiente frase casi hizo que John destruyera el sistema. El sistema se podía sacar, pero requería un pago de 1 millón de belly. Maldita sea, ¿fue una trampa? Sin mencionar 1 millón. John ni siquiera tenía 100 belly. ¿Es una broma cruel? John dijo. Este es mi primer contacto con el sistema. No puedo dibujar gratis. En el mundo real, la primera vez que la gente jugaba juegos en línea, había paquetes para novatos. ¿Fue este sistema una trampa desde el principio? Inesperadamente, el sistema dijo en tono solemne. ¿Cuánto dinero tienes? John dijo. 10 vientre. Está bien, te dejaré dibujar una vez por 10 belly. ¿Esto no me hace parecer tan amable? John tenía una línea negra en la cabeza y pensó. ¿No era 1 millón? Incluso con descuento, no serán 10 belly, ¿verdad? Además, este sistema en realidad estaba bromeando y dijo algo ingenioso. Pase lo que pase, la gente debajo del alero tenía que inclinarse. En la situación actual de John, lo que más necesitaba era fuerza. Además, con 10 belly, podía conseguir ninjutsu, que valía cada centavo. Tan pronto como lo sacó, el patio desapareció de sus manos. Entonces, aparecieron 3 cartas en el suelo frente a John. Cada tarjeta tenía la palabra Shinobu escrita en el reverso, y todas brillaban con una deslumbrante luz dorada. Esta luz dorada iluminó la cabina inferior originalmente oscura. El sistema decía, dado que es la primera vez que robas cartas de ninjutsu, el sistema te ofrece un descuento. Estas 3 cartas pueden contener ninjutsu del rango ELS, así que elige. Al escuchar esto, el corazón emocionado de John casi se le subió a la garganta y su mano lentamente se acercó a una de las cartas. John lo pensó y extendió la mano hacia la tarjeta en el medio. Podía sentir la emoción que ni siquiera podía explicar. Vio que la tarjeta del medio se volteaba gradualmente y en ella estaba escrita una línea en letras minúsculas. Liberación de relámpagos, Chidori Nagashi, rango A. Esta técnica se basó en el ninjutsu Chidori, que libera relámpagos por todo el cuerpo. Sistema. Felicitaciones, obtuviste el ninjutsu de rango A liberación de relámpago, Chidori Nagashi. Tan pronto como la voz terminó, John vio su información personal.
En la columna de ninjutsu, estaba Chidori Nagashi. En la columna de cantidad de chakras, el 0 original cambió a 100, y en la columna de rango ninja cambió de estudiante de la academia. Al nivel genin, elemental. Jon podía sentir la energía fluyendo a través de su cuerpo en este momento. Este era el flujo de chakra. Con entusiasmo, Jon preguntó al sistema, ¿por qué mi chakra está a 1.000.000.100? El sistema decía, ya que estás robando cartas por primera vez, el sistema determinará la cantidad de chakra basándose en el primer ninjutsu que aprendas. La cantidad de chakra necesaria para liberar un Chidori Nagashi es 80, y el sistema da un valor de 100. Jon luego preguntó, entonces, si el chakra necesario para dibujar mi primer ninjutsu es 9800, ¿el sistema me da un valor de chakra de 10,000 por primera vez? El sistema dijo, sí, es cierto. En una fracción de segundo, la curiosidad de Jon se despertó. Entonces, ¿puedes decirme qué ninjutsu son las dos cartas restantes? La gente tenía este tipo de psicología. Después de elegir, querían ver si el camino elegido era el correcto y si debían celebrarlo o arrepentirse. El sistema dijo, bueno, no es imposible, pero ¿realmente quieres verlo? Jon dijo, por supuesto. El sistema decía, no llores después de haberlo visto. Jon dijo, eres tan molesto. Enséñamelo ahora. Las dos cartas que quedaban en el suelo, cuya luz dorada se había atenuado, volvieron a brillar. La carta izquierda fue la primera en voltearse. Liberación de viento, Rasen Shuriken, rango S. El primer ninjutsu de rango S aprendido por Naruto Uzumaki, el personaje principal de Naruto. En la historia original, Naruto usó solo el 50% de su poder para romper los corazones de ambos Kakuzu, provocando que quedara paralizado. Si se arrepintió después de leer el primer ninjutsu, el segundo podría hacer llorar a Jon directamente en el baño. ¿Qué tal este de la derecha? Después de que Jon terminó de hablar, la tarjeta de la derecha se volteó lentamente. Invocación. Reencarnación del mundo impuro, Kinjutsu de rango S. Invoca directamente a Hashirama Senju para que luche por ti. Después de verlo, Jon quería saltar al río. Jon, que estaba familiarizado con Naruto, sabía quién era Hashirama Senju. Él fue el hombre que derrotó a Madara Uchiha. El liberación de madera de Hashirama Senju. La técnica humana de madera era comparable en poder al Susanoo con mucho cuerpo. Si pudiera aprender esta técnica, no solo el pequeño Buggy, podría luchar contra los 4 emperadores. Si Jon hubiera podido mover su mano solo 3 centímetros hacia la derecha cuando sacó la carta, ya habría podido dominar el mundo de One Piece. Sin embargo, no sirvió de nada decir tanto. Al final, todavía sacó el elemento rayo de rango A. Chidori Nagashi. De hecho, fue una lástima no haber echado un vistazo a las otras cartas, pero ahora que lo sabía, el arrepentimiento fue aún más significativo. Después de observar estas dos técnicas, Jon no pudo evitar decir, maldita sea, lo hiciste a propósito, ¿no? El sistema dijo, es toda tu mala suerte. ¿Por qué me culpas? Jon a menudo se preguntaba si el sistema fue creado intencionalmente para robar esta carta la primera vez que escogió una carta. Además, algo que aprendió más tarde estableció aún más sus pensamientos. El primer sorteo de ninjutsu fue gratis. El sistema se burló deliberadamente de él diciéndole que tenía que pagar 1.000.000. Este sistema estaba realmente lleno de travesuras. Por cierto, probemos este ninjutsu recién obtenido. Liberación de relámpago, Chidori Nagashi. Dicho esto, Jon sintió que el chakra de su cuerpo aumentaba violentamente. Entonces, su cuerpo brilló con un relámpago, iluminando una vez más la oscura cabaña. Si alguien viera a Jon en este momento, aparecería como el dios del trueno con truenos y relámpagos por todo el cuerpo. Con entusiasmo, Jon retiró sus movimientos. De esta manera, tendría el poder capital para luchar contra este mundo. Él también se volvería más fuerte. Como era de esperar, después de probar este movimiento, la cantidad de chakra cambió a 20, 100. La cantidad de chakra consumida en un solo ataque de Lightning Release, Chidori Nagashi fue 80. De esta manera, era como si Jon hubiera consumido la mayor parte de su fuerza física a la vez, junto con el arduo trabajo durante el día, le sobrevino una fuerte sensación de fatiga. Ya era pasada la medianoche y el cielo estaba a punto de amanecer, así que Jon se acostó en el suelo y se quedó dormido. Cuando Jon se despertó de nuevo, ya era mediodía. Se levantó del suelo y vio que su nivel de chakra estaba en 100, que estaba nuevamente al máximo. Como ya había obtenido este poder, tenía la intención de escapar de aquí y no estar más restringido. Debido a la oscuridad que lo rodeaba, Jon se abrió camino a tientas hacia la puerta del barco.
Luego trató de reunir una pequeña cantidad de chakra en su puño y lo lanzó hacia la puerta de la nave. La puerta inferior de la cabina no era muy resistente en primer lugar. El golpe de John no tenía paralelo con el chakra que tenía, y abrió la puerta con un solo golpe. John caminó gradualmente hacia la cubierta. Como acababa de salir de la oscuridad, sintió que la luz del sol era particularmente intensa y se puso la mano en la frente. En ese momento, notó que el barco había llegado a una isla y estaba atracado en la orilla. Hasta donde podía ver, había un mar de cadáveres junto con casas humeantes y en llamas. En la isla se escuchaban los rugidos sedientos de sangre de los piratas emocionados. John no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Podría ser que este fuera el lugar donde? Hace 6 horas, cuando el cielo ya se había iluminado, el barco de Buggy había llegado a Orangetown. Todos los habitantes del pueblo quedaron horrorizados al ver la bandera de los piratas. En los últimos 40 años, nunca habían sido invadidos por piratas y vivieron una vida cómoda y próspera. Se podría decir que el pueblo desconocía la presencia de los piratas. Sin embargo, cuando cayeron tantos piratas bárbaros, muchos residentes no pudieron evitar tener miedo. Para la gente del pueblo, la ondeante bandera pirata parecía declarar su perdición. La cabeza de payaso en la bandera era como el demonio flotando alrededor. Las dos únicas personas valientes en la ciudad fueron el alcalde, Bodle, y el dueño de la tienda de alimentos para mascotas, Oker, quienes inmediatamente instaron a la gente a formar una resistencia. Sin embargo, algunos de los cobardes optaron por huir o esconderse, mientras que otros decidieron ahuyentar a los invasores. Buggy estaba en la proa del barco. Con las manos entrelazadas frente a su pecho y su pie derecho pisó la barandilla, dijo fríamente. ¡Qué gente tan débil y rebelde! ¿Cómo te atreves a enfrentarte a este maestro? Los piratas ya habían empujado los 5 cañones del barco hacia la proa. Las oscuras y frías bocas de las armas se dirigieron hacia la gente del pueblo. Buggy no pudo evitar sentirse divertido al ver a apenas 20 o 30 personas, encabezadas por el alcalde, que se atrevieron a resistir y se acercaban a él con sus espadas. ¿No sabes lo que significa golpear una piedra con un guijarro? Estos tontos realmente no saben lo que es la vida y la muerte. Después de murmurar eso, Buggy ordenó. Vamos, fuego. Se ordenó a los piratas que empujaran las balas de cañón dentro de las recámaras y encendieran las mechas, enviando las balas de cañón negras. 5 balas de cañón cayeron junto a la gente y explotaron con una enorme chispa. Con un rugido, la gente del pueblo voló en pedazos. Al mirar la carne y la sangre de la gente del pueblo, Buggy se tocó la gran nariz roja y se rió aún más orgulloso en el barco. Los piratas también quedaron impresionados por la victoria e invitaron a Buggy a luchar con ellos. Capitán, bajemos y luchemos contra ellos. Buggy sonrió, no tan rápido. Déjame darles otra oportunidad. Con eso, Buggy estiró su pie y aparecieron 3 agujeros de bala en el lado derecho de su zapato, Muggy Ball. Después, una bala de cañón del tamaño de un guisante salió de uno de los agujeros de bala en el zapato. Aterrizó en una zona residencial, seguido de un rugido varias veces más fuerte que el anterior. Había mucho humo en la zona donde explotó la bala de cañón. Muchos edificios de la isla sufrieron daños de diversa consideración. A Buggy le encantaba usar balas de cañón para atacar a la gente, y esta Muggy Ball era una bala de cañón que Buggy había desarrollado con un gran poder destructivo. Pequeños. Bajen y tomen el control de esta ciudad. ¡Guau! Cuando Buggy dio la orden, los piratas abandonaron el barco con sus mosquetes y espadas. Moji montó su león, Richie, y Kabaji montó su rueda única mientras masacraban a personas inocentes. Los aullidos y las súplicas de piedad eran incesantes. Sin embargo, no había forma de detener las despiadadas espadas y balas. Fue una masacre unilateral, una batalla sin vacilaciones. El tiempo volvió al presente. Debido a que ayer había gastado tanta energía y había dormido hasta tan tarde, John acababa de despertarse. No escuchó los sonidos de la batalla de la mañana. John acababa de escapar de la cabina inferior del barco y frunció el ceño cuando vio la devastada ciudad naranja. Como las órdenes de Buggy de encerrar a John en su cabaña durante 2 noches, por supuesto, nadie le prestó atención. Los piratas del barco habían ido a la isla a quemar y saquear. John, que acababa de salir, saltó del barco y se acercó a Orangetown. ¿Por qué saliste? Algunos piratas lo vieron. Al escuchar las preguntas desagradables de los piratas, John se sacó las orejas descuidadamente y dijo, ¿cómo puedes detenerme con esa puerta de madera rota? En ese momento, Buggy, que estaba contando los resultados, se acercó y dijo, no puedo creer que te hayas escapado, Moji dijo. Capitán, este tipo se atreve a desobedecer sus órdenes. Los piratas, bajo su mando, hicieron eco.
Estos piratas acababan de masacrar la ciudad, por lo que querían matar también al débil John. Sin mencionar que este tipo había ofendido al capitán. John se rió, no los insultaré a todos, pero ustedes no pueden hacerme nada. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de John, todos se sorprendieron al principio, pero luego se rieron al unísono. ¿Este tipo, hay algún problema con su cerebro? Jaja, qué broma, oye, acabo de oír eso bien. De hecho, dijo que no podíamos hacerle nada. Este tipo debe estar mentalmente perturbado por el acoso. Hubo tantas burlas desdeñosas. Algunos de los piratas incluso se echaron a reír tan fuerte que se taparon el estómago. Adelante, ríete. Te haría llorar más tarde. Kabaji, por otro lado, no pudo contenerse. Montó su monociclo y le dijo a Buggy con cara de ave rapaz: Capitán, ejecutaré a este tipo en su nombre. Buggy juntó las manos frente a su pecho y dijo: bien. Al oír esto, Kabaji agitó su espada y apuñaló a John. Sin embargo, John esquivó su ataque y luego golpeó a Kabaji en las costillas. El golpe envió a Kabaji volando a varios metros de distancia de la rueda única. Luego cayó al suelo con un grito. Por supuesto, este golpe no fue un golpe ordinario. En cambio, John adjuntó chakra a su puño para que pudiera tener tal poder. ¿Qué? Los piratas no podían creer lo que veían mientras veían a Kabaji gemir de dolor en el suelo. Buggy no podía creerlo aún más. Su cara de payaso confundido se volvió más cómica. ¿Qué le has hecho a Kabaji? John apretó el puño. ¿Estás ciego? ¿No acabas de verlo todo? Era obvio. El rostro de Buggy se volvió cada vez más desagradable. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Te has comido las tripas del oso? ¿Qué tiene de malo que hable así? Te he estado aguantando durante mucho tiempo. Maldita nariz roja. La mirada de John era severa, mirando a Buggy. Los piratas estaban horrorizados. En menos de 3 días, aparecen 2 personas llamadas Buggy Red no sé. Primero, fue su tripulación. Ahora era un niño el que gritaba descaradamente. A los ojos de la multitud, John había sido sentenciada a muerte. ¿Cómo, te atreves a llamarme nariz roja? Me has enojado, así que voy a hacerte estallar sin que quede ni un solo fragmento de hueso. Vamos, hazlo, nariz roja. Buggy estaba tan enojado que comenzó a poner los ojos en blanco. Bueno, he cambiado de opinión. Voy a ejecutarte con mis propias manos para aliviar mi odio. Dicho esto, Buggy tomó los 4 cuchillos que tenía en la cintura con la mano derecha. Luego los disparó hacia John, Mientras volaba en el aire, agarrando 4 cuchillos en su mano derecha, John finalmente desató su ninjutsu. Liberación del relámpago, Chidori Nagashi. Cuando Bara de Buggy entró volando, el cuerpo de John ya estaba envuelto en un rayo. Levantó su mano derecha en posición defensiva. Buggy ni siquiera había tocado todavía el cuerpo de John. Sin embargo, cuando tocó el rayo que John había desatado, su cuerpo de repente se convulsionó con electricidad. La mano derecha de Buggy estaba separada de su cuerpo, que era la habilidad de la fruta del diablo. Sin embargo, su cuerpo en realidad estaba todo conectado. Cuando todos volvieron a mirar a Buggy, su gran nariz roja estaba chamuscada por la electricidad. El cuerpo dividido de Buggy no temía la decapitación, e incluso podía usar su habilidad para escapar rápidamente de un golpe. Sin embargo, esto no significaba que no tuviera miedo de los ataques elementales como los rayos o el fuego. Capitán Buggy. Al ver que Buggy había sido electrocutado y se había desmayado, varios de los confiados piratas corrieron hacia John con sus espadas. Todos vinieron a morir. Pensó John mientras dibujaba un rayo sin ceremonias sobre los piratas que corrían hacia él. Los piratas que se apresuraron fueron todos electrocutados y se desmayaron. Con su carne y sangre, ¿cómo podrían competir con John? El resto de los piratas quedaron estupefactos. Algunos de ellos, como Moji y su león, Richie, se escondieron directamente detrás de la multitud. ¿No era John el más débil e inútil del barco? ¿Cómo consiguió una fuerza tan poderosa? ¿Quién diablos era este tipo? Justo cuando todos estaban confundidos, John habló y dijo: ¿hay alguien que todavía no esté convencido? Estoy aquí para ofrecerles mi compañía. Nadie se atrevió a dar un paso adelante después de escuchar estas palabras. Los 2 hombres más fuertes del barco, Buggy y Kabaji, habían muerto, por lo que el resto de tripulaciones no se atrevían a correr riesgos. En realidad, eran matones que temían a las personas fuertes, por lo que solo podían abusar de los civiles. Sin embargo, cuando miraron el rayo que aparecía en el cuerpo de John, este poder no era algo que pudieran manejar. Solo estaban tratando de ganarse la vida en el barco, para no tener que dar sus vidas por un capitán tan ridículo.
No solo no se atrevieron a avanzar, sino que involuntariamente retrocedieron para dejar paso. No escupas a un niño enfermo porque podría ser un tigre. Además, no engañen a los jóvenes y a los pobres. ¿Por qué querrías provocar a un tigre dormido? Al ver que nadie se atrevía a resistirse, John se dirigió gradualmente hacia el barco. Abordó el barco de Buggy, hizo las velas y navegó solo hacia el mar. Todos todavía no se atrevieron a hablar y simplemente vieron a John alejarse. John había sido atrapado en el barco, y los eventos que sucedieron en el barco lo habían dejado sin apego a los piratas Buggy. Además, no era que John no quisiera matar a los piratas Buggy, sino simplemente porque no le quedaban muchos chakras. La primera vez que golpeó a Kabaji con chakra adherido a su puño, gastó 10 puntos de chakra. Después de usar un movimiento Chidori Nagashi, gastó otros 80 puntos. Ahora el valor del chakra de John se había convertido en 10, 100. En otras palabras, si los piratas lo hubieran atacado, John habría estado muerto. Las agallas de John le habían salvado la vida al asustar al grupo de piratas intimidadores. Tenía que volverse más fuerte. Así, John comenzó su aventura. Miró el mar azul y no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Había tomado una decisión. Quería ser el hombre más fuerte y libre del mar. Lo primero que hizo en el barco fue quitar primero esta ridícula bandera pirata de payaso. Sin mencionar que ya no era miembro de los piratas de Buggy. Ni siquiera era un pirata. Luego, John reflexionó sobre su identidad. ¿Era un pirata? ¿Marina? ¿Cazarrecompensas? ¿Ejército revolucionario? ¿O aventureros? Hizo su elección a la primera oportunidad. Sería un cazarrecompensas. En esta etapa, si quería volverse más fuerte, tenía que usar una gran cantidad de dinero para robar cartas para obtener ninjutsu y aumentar su valor de chakra. Con su fuerza existente, cazar piratas para ganar recompensas era sin duda la mejor manera. Mientras John pensaba en esto, llegó un mensaje del sistema. Consejo amistoso. Puedes aumentar tu límite de chakra mediante el entrenamiento y crear tu ninjutsu. Fue una frase tan simple que hizo que John repentinamente recobrara el sentido. Se golpeó la cabeza y pensó para sí mismo. Correcto. Como tengo valor de chakra en mi cuerpo, podría ser considerado un ninja en cierto sentido. Además, tengo chakra. Podría practicar como un ninja en Naruto. John pensó en la explicación del chakra. En la historia original de Naruto, el chakra provenía de la energía física extraída de cada célula del cuerpo humano, luego se moldeaba con la energía espiritual de la conciencia de la mente y podía aumentarse mediante el estudio, la meditación y la experiencia. Además, el chakra que se mezclaba con la energía natural se utilizaba para el modo sabio. En este momento, John ni siquiera tenía medio vientre en su cuerpo y no podía dibujar ningún ninjutsu. En ese caso, practicar solo era sin duda la mejor manera. Justo como cuando unió su chakra a su puño para atacar a Kabaji, que era la forma más fácil de atacar. Lo primero que pensó John fue el ninjutsu de rango S de Sakumo Atake, líder del equipo Shinobi. White Light Chakra Sabre. Era el padre de Kakashi Atake, conocido como el colmillo blanco de Konoha, incluso el legendario Sannin tenía que respetarlo. El chakra liberado por Sakumo Atake White Light Chakra Sabre, junto con su canto White Fan, era como un rayo corriendo por el aire, atacando al enemigo con casi la velocidad de Flying Thunder God. Esta técnica llevó a Sakumo Atake a ganarse el nombre de colmillo blanco de Konoha. ¿Por qué pensó en este movimiento? Porque John quería usarlo para crear su propio ninjutsu. Cuando encontró un trozo de madera, John reunió su chakra en los dedos índice y medio de su mano derecha y tocó el tablero. Entonces apareció una marca en el tablero que parecía como si un cuchillo lo hubiera atravesado. Este movimiento fue solo una imitación, y ciertamente no está a la par con el rango S sable del chakra de luz blanca de Sakumo Atake. Todavía no era lo suficientemente agudo. Si lo combino con un tanto, este movimiento debería ser más efectivo, ¿verdad? John se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo. Después de eso, siguió los mismos pasos que acababa de usar y practicó la versión imitadora del sable del chakra de la luz blanca una y otra vez. Unas horas más tarde, John estaba sudando como la lluvia. Su fuerza física estaba casi agotada y su valor de chakra se había vuelto 200, que estaba cerca del fondo. Inmediatamente buscó comida en el barco. Fue a la nevera del barco, donde todavía quedaba algo de carne de bestias marinas, frutas y verduras. Luego los cocinó y se los comió. En el pasado, cuando todavía era un trabajador naval de bajo rango, esto era algo en lo que ni siquiera podía pensar. Ni siquiera podía alimentarse solo todos los días. Ahora era diferente. Él era el capitán del barco y podía hacer lo que quisiera en el barco. Todo se lo ganó con su fuerza. Así, comía, dormía y practicaba en el barco.
Después de 2 días, el barco llegó gradualmente a una isla. Era una isla deshabitada. John se bajó del barco y vio que la hierba y los árboles de la isla eran exuberantes y verdes, casi como un pequeño bosque. Había muchas islas como esta en One Piece World y, por lo general, los aventureros iban a cada isla a descansar un rato. Lo que John pensó fue que, después de todo, solo había una cantidad limitada de espacio en la nave. El aire fresco aquí podría ser un excelente lugar para practicar, y tal vez podría encontrar algo en la isla que no había visto antes. Sin querer perder el tiempo, John continuó su práctica bajo un gran árbol. Después de 2 días de imitar Uite Like Chakra Sabre, John estimó que había alcanzado su límite actual para esta técnica. Después de todo, su chakra era muy limitado. Por lo tanto, John decidió practicar nuevos ninjutsu. Rasengan. Rasengan es un ninjutsu comúnmente utilizado por Naruto Uzumaki, el personaje principal de Naruto. Fue desarrollado durante 3 años por el cuarto Hokage, Minato Namikaze, el padre de Naruto, inspirado en la bola bestia con cola. Se basó en el mismo principio que Tailet Beast Ball, que condensaba chakra en pequeñas bolas para atacar al oponente. Una vez que golpee al oponente, no solo causará daño sino que también causará un trastorno temporal del chakra del enemigo. Lo mejor de este ninjutsu para John fue que no requería un sello para aprenderlo. La esencia de este ninjutsu era que condensaba el chakra en la mano, haciendo que el chakra fluyera y se comprimiera en diferentes direcciones, formando una bola de chakra con densidad giratoria. Más tarde, fue posible inyectar transformación de la naturaleza, como chakra del viento, para formar el liberación del viento, Rasen Shuriken, creando una fuerza destructiva más poderosa. Sin embargo, esta fue una historia para otro momento. Después, John practicó con el mismo enfoque que Jiraiya le enseñó a Naruto en la historia original de Naruto. Primero, necesitaba juntar el chakra en su mano para formar una bola y luego hacerla fluir en diferentes direcciones a gran velocidad. El resultado fue obvio. Por no hablar de formar Rasengan, a John le resultó difícil incluso formar bolas de chakra. No pudo evitar preguntarle al sistema, y el sistema le dio una explicación razonable. En primer lugar, tu capacidad actual para controlar el chakra aún es débil. En segundo lugar, lanzar un Rasengan más común requiere 200 puntos de chakra, y tu límite actual es solo 100. John comprendió de repente que para comenzar este ninjutsu, primero necesitaba controlar el chakra correctamente. En cuanto a la cantidad de chakra, definitivamente aumentaría más adelante. Según su memoria de la historia original, había aproximadamente 2 formas de controlar bien el chakra. El primero fue recolectar chakra en los pies y trepar a los árboles, y el segundo fue recolectar chakra en los pies y caminar sobre el agua. Como había mar por todas partes, John no dudó en elegir el segundo método de entrenamiento. Luego eligió un lugar cercano a la isla, donde la superficie del mar estaba justo debajo de sus rodillas. Reunió su chakra en la superficie de sus pies y lo pisó con cuidado. Como resultado, tan pronto como el pie de John lo pisó, instantáneamente pisó el fondo del mar. Afortunadamente, el mar no era demasiado profundo y solo sus pantalones estaban mojados. Sin embargo, esto fue solo el comienzo y continuó practicando una y otra vez. Después de aproximadamente 1 hora, John pudo caminar sobre la superficie del mar, tambaleándose. Este tipo de práctica ya era rápida para una persona común y corriente, y John sabía que no se podía hacer de la noche a la mañana. Además, después de este tipo de práctica, no le quedaban muchos chakras. Entonces, regresó al barco nuevamente para sacar la comida de la hielera para comer y luego tomó una siesta para reponer energías. Tan pronto como despertó, John se sintió renovado y lleno de energía, con una cantidad total de chakra restaurada. Entonces, se dirigió nuevamente al mar poco profundo. Sin embargo, en medio del bosque, una gran criatura le bloqueó el paso. Era un león de más de 6 metros de largo, con 2 colas y 2 incisivos de 20 centímetros de largo debajo de los labios, afilados como cuchillos. En ese momento, el león estaba mirando a John, como si estuviera a punto de atacar en cualquier momento. Los ojos del león eran mucho más agudos que los del león de Moji, Richie. Se estimó que su fuerza era varias veces más fuerte que la de Richie. John supo más tarde que el nombre de este león era león de 2 colas con dientes de sable. Era feroz y cruel y no dudaría en cazar y atacar a las criaturas vivientes tan pronto como las vieran. Por no hablar de otros seres vivos. Si tuviera hambre, incluso se comería a los de su propia especie. Al observar la apariencia del león de 2 colas y dientes de sable, probablemente no había comido nada durante varios días.
Cuando vio a John, le goteaba saliva por la comisura de la boca y tenía los ojos rojos. Frente a una criatura tan viciosa y feroz, con sus horribles y aterradores ojos caníbales, si fuera una persona común, se habrían asustado y no se habrían atrevido a moverse. Sin embargo, John, por otro lado, se rascaba la cabeza. Seguro que es el mundo de One Piece. Nunca antes había visto una bestia tan rara y exótica. Al escuchar las palabras de John, el león de 2 colas y dientes de sable sintió que lo estaba provocando. Ya estaba de mal humor y esto despertó aún más su ira. Inmediatamente, hubo un rugido del león de 2 colas con dientes de sable, provocando que un viento feroz silbara y se abalanzara sobre John. John esquivó el ataque y luego liberó su chakra. Su cuerpo brilló intensamente con un relámpago. Relámpago lanzado, Chidori Nagashi. Con relámpagos brillando por todo su cuerpo, John saltó sobre el león de 2 colas con dientes de sable. El rayo repentinamente sacudió al león y, en poco tiempo, aparecieron marcas negras en su cuerpo. Su enorme cuerpo cayó repentinamente al suelo en medio de aullidos de dolor. Esta fue una victoria absolutamente en solitario. El león que había caído al suelo ya no estaba vivo. En ese momento, el cadáver carbonizado del león todavía tenía olor a carne, lo cual fue causado por el ataque de alta temperatura producido por John. Al ver esta gran criatura a la que había atacado, John no pudo evitar rascarse la cabeza. Da la casualidad de que no tengo comida a bordo. Entonces, ¿qué tal si la preparo como cena? Pero no tengo idea. Si va a saber bien. Sin embargo, si huele bien, debería ser bueno, ya se estaba haciendo tarde, así que John llevó al león a su barco. Cocinó la carne, que ya estaba medio cocida. Se lo comió con entusiasmo, sabe delicioso, se sentaba solo a la mesa con cuchillo y tenedor, masticando trozos de carne para divertirse. En su vida anterior, además de su amor por el anime, John también era un buen y experimentado comensal. Mientras pudiera comer algo delicioso, podría disfrutar. Después de comer y beber hasta hartarse, John se fue a la cama. Al día siguiente, cuando el cielo empezaba a ponerse blanco, John se despertó. Por alguna razón, sintió que su fuerza física había aumentado dramáticamente, como si tuviera 1000 libras de energía por todo el cuerpo. En ese momento, el sistema llegó a indicar que su límite de chakra había llegado a 300. Ahora, su valor de chakra era 300. ¿Eh? ¿Cómo pasó esto? Explicación del sistema. El león que comiste ayer era un animal espiritual. En One Piece World, la cantidad de leones de 2 colas y dientes de sable era escasa. Si comieras su carne, provocaría la activación celular, fortaleciendo tu sistema inmunológico y aumentando tu fuerza física. Esto se manifestó en forma de un aumento dramático en el volumen de chakra en el sistema actual de Naruto. No solo eso, sino que con la experiencia que acumulaste en tu entrenamiento estos días, tu chakra también aumentó. Así que eso fue todo. Mientras lamentaba su buena suerte, John no pudo evitar sentir una oleada de emoción. De esta manera, estaba cada vez más cerca de convertirme en un hombre fuerte. Al ver crecer su fuerza, John no pudo evitar tener un poco más de esperanza para el futuro. Según el sistema, cuando su rango ninja alcanzaba Chunin, ninja medio, podía sacar su Kekkei Genkai e ir a la región sabia para practicar y activar el modo sabio. ¿Cuál sería su Kekkei Genkai? ¿Iba a ser el Shikotsun-yaku de Kimimaro? ¿O el Byakugan del clan Hyuga? ¿O los ojos rojos de Ranmaru? ¿El Sharingan de Uchiha? Además, ¿dónde estaba el lugar para practicar su modo sabio? ¿Iba a ser el monte Myoboku? ¿O el bosque Shikotsu? ¿O la cueva Ryuchi? Nada de esto se sabía. Sin embargo, pensar en estas cosas en el futuro hizo que a John le hirviera la sangre. Pero luego se dio cuenta de que ni siquiera había dominado el Rasengan. Por no hablar del Kekkei Genkai o el modo sabio. Eso todavía está mucho más allá de él. Pensar en ello arrastró a John de regreso a la realidad desde su ilusión. Es mejor practicar bien primero. John una vez más caminó hacia el mar poco profundo, juntó su chakra en sus pies y lo pisó sin dudarlo. El resultado fue un éxito. Debido a la experiencia adquirida al practicar el control de los chakras durante los últimos 2 días y la activación celular causada al comer el león de 2 colas con dientes de sable, los pies de John ahora se alzan orgullosos sobre el mar. John caminó con cautela sobre la superficie del mar. Excepto por las débiles ondas, descubrió que no era diferente de caminar sobre el suelo. John estaba tan feliz que salió corriendo del mar a unos kilómetros de distancia. Cuando volvió a aterrizar de manera constante, demostró que podía controlar su chakra relativamente bien.
Caminar libremente sobre el mar era simplemente un sueño inalcanzable en este mundo para la mayoría de las personas con habilidades de fruta del diablo. El hecho de que John pudiera hacer esto fue suficiente para demostrar que ya tenía el orgullo del mundo. Cuartel General de la Marina, Tierra Santa Mer y Geois, Grand Line, Nuevo Mundo, 3 dulces comandantes, 4 emperadores, 5 ancianos, 7 señores de la Guerra del Mar, este mundo, aquí vengo, vamos a zarpar. Después de 3 días en el mar, John vio 3 islas a lo lejos. Ya fuera el marino o los piratas, todos en el barco tomarían un breve descanso una vez que llegaran a una isla. Era para reponer los recursos de alimentos y agua dulce que poco a poco iban escaseando en su barco. Debería descansar un poco en esta isla. Justo cuando pensaba en esto, de repente, un remolino de casi 8 metros de diámetro apareció en el mar frente a John. Después de lo cual, una bestia marina salió del remolino. Había una enorme cabeza de lagarto con un patrón blanco y negro en su cuerpo. Tenía dientes limpios y afilados en la boca y una hilera de aletas en la espalda. Su cuerpo medía unos 12 o 13 metros de largo. Según el recuerdo de John de Van Piece, este habría sido un monstruo marino. Sin embargo, según su tamaño, debería ser Sea King. Si hubiera sido un adulto, habría sido muchas veces más grande y habría derribado el barco de John. ¿No deberían los Sea Kings estar en Calm Bay? ¿Cómo terminó aquí? La mayoría de los nidos del Sea King estaban ubicados en Calm Belt alrededor de Grand Line. Sin embargo, todavía había algunos en otros mares, pero relativamente pocos. Como dice el refrán, hubo acontecimientos inesperados en el cielo y la gente tuvo sus desgracias. En menos de una semana, a John le sucedieron cosas buenas y malas. Primero, comió carne de león en una isla sin nombre, lo que activó las células de su cuerpo. Luego, se topó con Sea King en las tranquilas aguas de East Blue. Con tal oportunidad, podría haber comprado un billete de lotería. La mente de John estaba en tal estado de confusión cuando esta criatura gigante se topó con él con la boca abierta que escupía sangre. Cuando vio la boca de esta criatura abierta, se retiró a la popa del barco. Luego, la criatura mordió la mitad del casco del barco, incluida la proa. El barco de John quedó partido en 2. El poder del Sea King no fue tan fuerte como se esperaba. Sin embargo, su enorme tamaño era demasiado para que lo manejara una persona común y corriente. Era como ver un tigre, lo que haría temblar de miedo a una persona común y corriente, mientras que aquellos con poder real simplemente se reirían. Entonces, cuando se encontró por primera vez con el Rey del Mar, John no lo tomó en serio en absoluto. No pensó que esta criatura abriría la boca y mordería su barco. Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a hacer que mi barco se vea así? Bajo su ira, el relámpago de John comenzó a hacer una mueca, liberación del relámpago, Chidori Nagasi. El rayo cubría todo el cuerpo de John y golpeó sin ceremonias el cuerpo de la criatura. Tan pronto como el cuerpo de la criatura lo tocó, de repente se retorció y se sacudió. Además, el agua de mar a su alrededor se quemó de color negro en poco tiempo. Bajo este fuerte ataque relámpago, el Sea King carbonizado se hundió gradualmente en el mar. La situación de John no era muy buena. La mitad de la sección del casco del barco que estaba expuesta al mar se hundió gradualmente y parecía que también se hundiría en el mar. Sin embargo, los pies de John estaban firmemente plantados en el mar. Su práctica no fue en vano. Sin barco, John se paró en la superficie del mar y corrió hacia la isla. Después de correr varios kilómetros, finalmente llegó a una de las 3 islas que acababa de ver en el barco. Tan pronto como llegó a la isla, John preguntó para determinar si había muchos piratas cerca. John ahora era considerado un cazarrecompensas. En su condición actual, necesitaba una gran cantidad de dinero para mejorar su fuerza. Por lo tanto, la jugada de John fue sin duda considerada una locura. ¿Quién en su sano juicio pediría una recompensa por un pirata? La gente ni siquiera podía esconderse de ellos. No era como si estuviera loco y no tuviera nada que hacer. No importa qué tipo de mundo fuera, los civiles eran la mayoría. Puede que haya escenas de lucha entre sobrehumanos como las que la gente veía en el anime, pero esas eran solo algunas. De lo contrario, no habría gente arrogante con una recompensa de millones de belly o aquellos con un poco de poder para alardear de ser personas poderosas. En este mundo, se sabía que la mayoría de los piratas eran extremadamente crueles. Los piratas, como Luffy, si se les da una definición precisa, deberían llamarse aventureros. Por eso, cuando la gente hablaba de piratas, hablaba de humillación y tenía miedo de mencionarlos. Sin embargo, John buscaba piratas con gran recompensa.
A los ojos de la gente corriente, ¿no era eso una locura? Especialmente cuando le preguntó a una joven que le dio una expresión oscura, ella tenía sus manos en su pequeña cintura y dijo, ¿de dónde vienes? Sin mirar tu habilidad, en realidad vienes aquí y preguntas sobre la existencia de piratas. La voz de la joven era clara y agradable al oído, pero las palabras que pronunció fueron duras y amargas. Después de escuchar esto, John sacudió la cabeza con impotencia e ignoró a la mujer. Sin embargo, John todavía era lo suficientemente descarado como para preguntar, y su arduo trabajo valió la pena. Descubrió que había piratas en esta zona, con una recompensa que sumaba 15 millones de Bailey. Solo más tarde John se enteró de que el nombre de la chica que le había hablado duramente antes era Verdan. Era la hija del jefe de la aldea de otra isla y, a sus 15 años, era una auténtica belleza. Aunque solo tenía 15 años, su rostro de muñeca y su exquisita figura se delineaban al máximo, haciendo que los hombres sintieran que su sangre fluía. Más tarde, también tuvo algunas historias con John. Sin embargo, esa fue una historia para otro momento. John se enteró de la generosidad de los piratas por medio de una anciana. Tenía unos 70 años y parecía amable y accesible. Esto hizo que John se sintiera muy cerca de ella. Además, ella fue la única persona que no oprimió a John desde que llegó a la isla. La anciana le dijo a John que había 3 islas en los alrededores, 2 de las cuales eran aldeas habitadas por civiles. La otra isla era donde se atrincheraban los piratas. El pueblo donde se encontraba ahora era West Village, y el pueblo de la isla a solo 6 millas de distancia era East Village. Hace un año, un grupo de piratas invadió el pueblo y la gente de las 2 islas unió fuerzas para resistir. Farmer y Miller lideraron la resistencia. Un granjero era alcalde de East Village y padre de Verdan. Miller, en cambio, tenía casi 40 años. Era un teniente comandante retirado de la marina, que conocía algunas artes marciales. Era conocido como el guardián de los 2 pueblos de Oriente y Occidente. El grupo pirata se llamaba Piratas del Lobo Malo y tenía 2 líderes que eran hermanos. El hermano menor, Andrin, era el co-capitán del grupo y tenía una recompensa de 5 millones de Baileys. Medía más de 2,5 metros y tenía una fuerza inmensa. Su hermano Anderson fue aún más notable, con una recompensa de 10 millones de Baileys y la habilidad de la fruta del diablo. Hace un año, los piratas del Lobo Malo invadieron el pueblo. Con el poder del alcalde Farmer y la fuerza de Miller, llevaron a los aldeanos a luchar y la batalla fue feroz. Aunque la aldea fue destruida hasta cierto punto, ninguna de las partes hizo nada al respecto. Al principio, las 2 partes estaban en un punto muerto, pero más tarde, a medida que los piratas del Lobo Malo crecieron en poder, las acciones de Anderson se volvieron cada vez más escandalosas. Al principio, las 2 partes llegaron a un tratado de no agresión, pero a medida que el grupo de Anderson creció, exigió dinero para protección de las 2 aldeas, o de lo contrario serían masacradas. Después de todo, los aldeanos eran habitantes pacíficos. Incluso si resistieran como lo hicieron hace un año, la aldea volvería a quedar devastada. Si peleaban de nuevo, con la fuerza actual de Anderson, es posible que los aldeanos no tuvieran mucha suerte. Los aldeanos no tuvieron más remedio que pagar dinero por protección a Anderson, 10,000 Baileys al mes por persona. Si alguien se atrevía a negarse a pagar el dinero de protección o resistirse, sería ejecutado sin piedad. El llamado guardián, Miller, también estaba indefenso. Sin embargo, los aldeanos también dijeron que Anderson no se atrevía a ser demasiado arrogante debido a la existencia de Miller. Incluso si tuvieran que pagar dinero por protección, sería mejor que destruir la aldea. Entonces todos confiaban en Miller y lo respetaban mucho. Después de escuchar el discurso de la anciana, John estaba un poco desconcertado. Si Anderson y los demás son tan arrogantes, ¿por qué el marine simplemente se sentaría y no haría nada? Según el mundo, John supuso que todavía faltaban varios años antes de que Luffy se hiciera a la mar. Esto significaba que 10 millones debería ser una recompensa muy alta en el East Blue. Debe saberse que la recompensa por Buggy de Star Clown era de solo 6 millones en ese momento. La anciana de repente sonrió, se han confabulado con el marine. Esto es algo bien conocido, pero nadie se atreve a decirlo. De esta manera, John entendió que esto era similar a la situación de Arlon en Kokoyashi Village. En ese momento, Arlon arrasaba más de 20 aldeas. Estaba cobrando un rescate y afirmaba tener la recompensa más alta del East Blue, con una recompensa de 20 millones de Baileys. Era una figura tan arrogante que el marine le hizo oídos sordos. Por supuesto, esta era una historia para otro momento. La anciana le contó mucha información y John escuchó con atención.
Es comprensible que cuando preguntó sobre la recompensa en la isla, los aldeanos se pusieran de mal humor. Ni siquiera un maestro como Miller podría hacerles nada a los piratas. Entonces, ¿quién eras tú para salir de la nada y preguntar? ¿Por qué no regresaste y orinaste para mirarte? Después de descubrir algunas cosas sobre la isla y agradecer a la anciana, John se fue. Después de un tiempo en el mar y peleando con los reyes del mar, su estómago ya había comenzado a gruñir. Sin embargo, ni siquiera podía sacar la mitad del vientre de su cuerpo. Entonces, ¿qué podía hacer? Con eso, nació en su mente un gran plan. Hagamos una gran comida. Y así, encontró un bonito restaurante. Entró y empezó a pedir: jefe, una porción extra grande de arroz frito con huevos. Algunos clientes lo reconocieron porque John acababa de preguntarles dónde podía encontrar una gran cantidad de piratas. Cuando sirvieron el arroz frito con huevos, John se lo tragó. John se sentó allí, atrayendo la atención de muchas más personas. Este es el tipo que estaba preguntando por la recompensa. Es ridículo. Este tipo realmente no conoce el cielo. Una hermosa joven, que estaba mirando a John, especialmente cuando vio su cara desordenada, estaba llena de desdén. La joven era la misma Verdan que acababa de hablarle duramente a John. Miró a John y le dijo a su padre, Farmer, que estaba sentado frente a ella: padre, este tipo me acaba de preguntar si hay piratas. Creo que probablemente esté loco. Al escuchar a su hija decir esto, Farmer tampoco pudo evitar mirar a John, que estaba comiendo frente a la barra. La apariencia de John era bastante hermosa. Su cara estaba un poco pálida y un poco delgada. Parecía un erudito inofensivo. ¿Cómo podría competir con los piratas que siempre echaban sangre a sus cuchillos? Mirar a John comiendo como un glotón frente a la barra atrajo miradas aún más despectivas de todos. En realidad, no solo tiene algo mal en el cerebro, sino que además no tiene educación. Come muy mal. Sin embargo, John hizo oídos sordos al ridículo de la gente y continuó comiendo su comida. De repente, se escuchó un fuerte golpe y una figura colosal entró por la entrada del restaurante. Los ojos de todos no pudieron evitar apartarse de John. Era el co-capitán de los Bad Wolf Bandits, el hermano de Anderson, Andrin. Medía 2 pies y medio y era gordo. Se puso de pie como una pequeña montaña, con un rostro carnoso y pelos en las fosas nasales que mostraban más de medio pie de largo. Entró con la cabeza en alto, portando una espada decapitada, seguido por 2 tripulantes flacos. Final de capítulo.